Platicábamos hace unos momentos sobre esta carta del Mayo Zambada en un tono, pues así, de exigencia al gobierno de México. Em, ¿Qué está pasando cuando se cuestiona, evidentemente, la ilegal forma en la que fue llevado a Estados Unidos para que lo detuvieran, con engaños que me parece que ahí la discusión legal es mucho muy distinta? ¿Y cómo debería o no actuar el gobierno de México y si debería actuar distinto tratándose del personaje del que se trata? Porque estamos hablando de un delincuente. A mí lo que no me deja de llamar la atención es el tono con el que el Mayo le exige al gobierno de México lo que le exige, más allá de lo que está exigiendo. Oscar Valderas, ¿cómo estás? Hola Pam, qué gusto saludarte, buenas tardes. Tú, buenas tardes, ¿cómo lo ves? Fíjate que sí, por supuesto que el tono es de llamar la atención y también el uso de ciertas palabras muy específicas que en un personaje como el Mayo Zambada evidentemente no son al azar. Ujú, Están puestas justamente para hablar del tono y de la exigencia que está poniendo. El que él haya utilizado la palabra colapso ujú. para referirse a cómo quedarían dañadas las relaciones entre México y Estados Unidos. Y el que él haya utilizado la palabra secuestro para decir, hombre, pues es que si no me salvan a mí, pues en una de esas vemos un montón de políticos secuestrados, lo que Ujú, suena como amenaza, ya es un tono muy distinto. Te habla de un tipo que me parece, a mí, Pam, que está intentando abrir la tercera vía. En este momento, el Mayo Zambada tiene únicamente dos caminos. El primero es hacer lo que muchos de sus familiares ya han hecho en Estados Unidos, que es negociar eh, una, una especie de testigo protegido, una salida que le permita reducir la reclusión e incluso poder quedar en libertad con ciertas restricciones. Podría hacerlo por su edad tan avanzada. Y el otro es seguir en la insistencia de que él es un pobre campesino y de que se declare inocente y va a intentar en un juicio con un gran jurado pues tratar de convencerlos de que él no es un criminal. La tercera vía que me parece que se está abriendo es negociar con el gobierno de México qué, qué va a decir, a quién va a proteger, a quién no va a proteger y a cambio de qué. Porque a mí me queda claro, Pam, que el Mayo no regresa. Sería una venta muy difícil de explicar a la ciudadanía que teniendo la Fiscalía General de la República tantos pendientes, con tantas víctimas, con desaparecidos, con víctimas de feminicidio, con víctimas del crimen organizado, decidan invertir una gran cantidad de recursos humanos, técnicos, de tiempo, en complacer a un señor que por supuesto ha ensangrentado este país. No veo de ninguna manera que el Mayo regrese, que Claudia Sheinbaum instruya, por más que digan que la Fiscalía es autónoma, pero que le pida al fiscal, oye, ¿sabes qué? Distráete del resto de los asuntos y métele atención a lo que está pasando con el Mayo. Así que creo que lo único que le queda es con esta carta decir, vamos a ver, ¿qué quieres que yo cuente en el juicio? ¿A quién ujú. quieres que yo tape? ¿A quién voy a beneficiar con el silencio? ¿Quién va a ser mencionado de manera explícita? ¿Y qué nos gana eso en México? Que es lo único que puede negociar en este momento. Hablabas de la palabra colapso en específico, porque es la que te llamó la atención. Porque habla justo de cómo quedaría prácticamente una relación binacional ya en un nivel de daño irreparable. Cuando yo pienso en colapso, pienso en el derrumbe, ¿no? Ya no quedan ni siquiera las bases. Y lo que el Mayo tenga que decir, haría que forzosamente el gobierno de Estados Unidos eh, lo pone en una posición de confirmar lo que ha insistido Trump, que México es un narcoestado, e incluso los presidentes o la presidenta llegan a los más altos niveles de política apoyados con el dinero del crimen organizado. Y no hay que olvidar, Pam, que en el sistema judicial de Estados Unidos, una Ujú, evidencia como una fotografía o un video tiene el mismo valor que un testimonio. Lo digo, por mm, ejemplo, en el caso del juicio contra Genaro García Luna. Aquí ujú, en México esperábamos que en algún momento de repente surgiera una foto de Genaro García Luna con el Chapo, o una conversación entre ellos, una grabación de alguna plática que tuvieron. Nunca vimos nada de ese tipo de evidencias y el juicio se basó en los testimonios de criminales
bueno, que incluso muchos fueron detenidos durante la gestión de Genaro García Luna. No defiendo a Genaro García Luna para nada, pero sí creo que esa deficiencia del sistema judicial de Estados Unidos que permite que cualquiera diga lo que sea, y eso se ha considerado una prueba tan fehaciente como un video, como una fotografía, hace que el testimonio del Mayo sea muy peligroso por explosivo. Si el Mayo, cierto o no, falso o no, dice, yo financié la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, por decir una cosa escandalosísima, se va a tomar como cierto, únicamente porque él ya habrá dado ese testimonio ante un juez bajo la condición de que es una declaración jurada, ¿no? Y que él conoce Claro. y dirá la verdad y toda la verdad y solamente la verdad. Eso, fíjate, ese tipo, una declaración de ese tamaño, que el Mayo haga por enojo, por revancha, porque no me quisieron salvar, porque no le permitieron a mi familia quedarse con los bienes que tiene en México y mis nietos que han desprotegido, haría que la relación entre México y Estados Unidos sí fuera dinamitada. Sí obligaría ¿Tú prácticamente, crees? perdóname. ¿Tú crees? Yo de verdad siento que estamos en una etapa de un cinismo tal que la respuesta de si esto sucediera, ¿no? O sea, Sí, estamos en estamos el terreno de los suponiendo, supuestos. sí, sí, sí. Si esto sucediera, el gobierno respondería lo que ha dicho siempre. ¿Por qué le vamos a creer a un criminal? Claro, Se acabó. esa Y sería está enojado la porque no narrativa de hicimos aquí. nada, ¿no? Pero la Está molesto porque narrativa no en hicimos Estados nada. Unidos es, esto ya nos autoriza todo lo que dijimos que íbamos a hacer en las medidas más extremas. Ya el Mm, bombardeo, ya el brincarnos la barra de la soberanía nacional, ya el ir tras ellos, porque evidentemente están protegidos por más alto nivel, eso ya les da ese pretexto. Y una vez, Pam, que se pase el primer dono explosivo, que el primer agente extranjero ponga la planta del pie en suelo nacional, la relación sí creo que colapsaría. Sí creo que tardaría mucho tiempo que regresáramos a ser los amigos vecinos del norte. Y yo creo que por eso cuando el Mayo dice es que o me regresan, que no creo que suceda, o yo hago que colapsen la relación, es justamente porque yo le a lo voy que a se dar todas refiere. las armas al gobierno de Estados Unidos para reforzar esta narrativa de que abajo del río Bravo todo es el salvaje oeste y quien mueve realmente los músculos es el cártel, el crimen organizado, y que quien llega a una posición de poder llega porque nosotros se lo permitimos o porque trabaja para Mm. nosotros para eliminar a los rivales. Yo creo Eh, que esa es la peligrosidad y creo que justo porque el carácter del Mayo es el de un hombre más cerebral, más negociador, la elección de palabras no es azarosa, el colapso y además el guiño a no me regresan, porque una de esas vemos una racha de políticos secuestrados, te habla de que es un hombre que está intentando abrir una vía que no tiene, pero que cree que puede tener. pues el tiempo siempre nos acaba diciendo de qué lado acaba la bolita. Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pam, que tengas bonita tarde. Muy buenas tardes, Oscar Valderas, periodista especializado en seguridad 439.